Hola, hola, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es verdaderamente un placer saludarles, abrazarles desde Venezuela y me siento muy privilegiado, muy contento de tenerlos ya como amigos, como hermanos en la fe y solo queda orar para que el Señor permita vernos en persona pronto. Siempre, siempre queda esa sensación de querer seguir siendo amigo de esas personas con las que uno comparte cada vez que predica, cada vez que visita una iglesia. Y wow, a veces el tiempo y las distancias no permiten que uno pueda seguir cultivando esas preciosas amistades que Dios nos regala, pero créanme que es mi más sincero deseo continuar queriéndolos, continuar en contacto con ustedes, porque he sentido su cariño y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Así que les envío un abrazo en el nombre del Señor y bueno, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos en nuestro tema para esta oportunidad. ¿Está bien? Vamos a orar. Bendito y santo Padre Celestial, en esta hora, Padre, queremos abrir tu palabra y queremos hacerlo con la humildad del que aprende, Señor. Queremos aprender, queremos ser instruidos. Señor, si hay algo novedoso en esta exposición que vamos a escuchar, permite, Padre, que nuestro carácter, nuestra mente y corazón pueda recibir esta enseñanza con el espíritu, Señor, de aquel que anhela aprender, para ir a la Escritura, para comparar lo escuchado, para revisarla. Y si esto es así, Señor, como la palabra lo enseña, si podemos comprobarlo con la Escritura, entonces permítenos, Padre, abrazarlo, permítenos creerlo, permítenos vivirlo, Señor, y aprovechar todo el poder que este mensaje, Señor, nos promete y nos ofrece. Te pedimos por la fe, Señor, que podamos contemplar a Cristo en esta oportunidad, que levantes nuestras miradas y lo veamos exaltado, Señor, como lo único, como lo mejor, como aquello, Señor, que has señalado para transformarnos con poder, Señor. Permítenos contemplar a Cristo y ser transformados. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, como ustedes bien lo escucharon ya en algunas noches previas, permítanme comenzar de la misma manera como comencé respondiendo la pregunta acerca de la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Queridos amigos, queridos hermanos, probablemente la afirmación, probablemente la creencia, probablemente la doctrina o probablemente la premisa, ¿ok? Más básica de la religión cristiana en la historia, como dije ese día, es que las frases antiguo y nuevo pacto representan dos periodos de tiempo en la historia de la salvación, ¿ok? En este entendimiento, atención, en este entendimiento absolutamente generalizado y compartido por gran parte del cristianismo, el antiguo pacto es un periodo de tiempo, es una dispensación de tiempo en el cual Dios trató directamente con la nación hebrea, con la nación israelita, de un modo especial, de un modo particular. Dios trató con esta nación, con estos patriarcas, de un modo particular. Y atención, en este entendimiento generalizado, Dios entonces tuvo un modo de actuar, Dios tuvo una relación con este pueblo, con estos patriarcas, que llegó hasta la cruz. Y luego, a partir de la cruz,
hasta nuestros días, Dios entonces se relaciona con la humanidad de otra forma. Y entonces esto sería llamado el nuevo pacto. El nuevo pacto sería entonces el período histórico o período de tiempo que transcurre desde la cruz hasta los días de la venida de Cristo. Y entonces en esta dispensación, en este período de tiempo, Dios se relaciona con la humanidad de manera distinta a cómo se relacionó con Israel en el antiguo pacto. ¿Ok? Entonces, atención, esta es la comprensión generalizada que el cristianismo tiene acerca de este tema. En otras palabras, lo que quiero decir es que así se entiende el tema en el grueso de las denominaciones cristianas. Ahora, nota esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra en relación con lo que en esencia la Escritura denomina antiguo y nuevo pacto y la diferencia fundamental entre estas dos cosas? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Ok, yo les voy a mostrar unos textos que deben incentivarnos, deben motivarnos a estudiar más profundamente este asunto. ¿Por qué? Porque cuando usted lee estos textos, inmediatamente una lectura simple y sencilla de corrido nos muestra que esta interpretación del pacto antiguo y del nuevo pacto como dos periodos de tiempo distintos en la historia de la salvación, en donde Dios se relacionó de manera distinta con la humanidad y con Israel, respectivamente, es problemática. Este entendimiento generalizado en el cristianismo es problemático. Es un entendimiento que puede haber ofrecido alguna solución al entendimiento cristiano, pero genera otros problemas que son bien difíciles de resolver. Permítanme mostrarles estos textos. Ok, yo voy a compartir mi pantalla. Y vamos a comenzar en esta noche por Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 3. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo número 3. Y vamos a leer desde el versículo número 2. ¿Está bien? Y vamos a hacer una lectura rápida, sencilla, simple. No vamos a entrar en tantos detalles para aprovechar bien el tiempo. Atención con esto. Dice así. Versículo número 2 y versículo número 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros. Dice, escritas, atención, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y noten esto, no en tablas de piedra, escuchen esto, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Inmediatamente cuando usted lee no en tablas de piedra, ¿qué se le viene a la mente? El Sinaí, el momento histórico en el cual Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en tablas de ¿qué? De piedra, ¿cierto? Claro, es así. Y ya usted se va a dar cuenta que el texto está haciendo referencia a ese momento. Absolutamente, es claro. Atención, versículo número 4 y versículo número 5. Escuchen esto. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora nota esto. Aquí la cosa se va a poner complicada. Escuchen por qué se pone complicada. Mira esto. Dice así. El cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto. Escuchen, de un nuevo pacto. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, atención. El apóstol va a comenzar a contrastar esta frase, nuevo pacto, y la va a contrastar con su elemento antagónico, con su elemento opuesto, que sería antiguo pacto. Ahora, por favor, presta atención. Las frases que el apóstol utiliza
para referirse al antiguo pacto. Escucha lo que dice del antiguo pacto. Mira lo que dice. Dice, no de la letra. En otras palabras, el nuevo pacto, a diferencia del antiguo, sería no escrito en letra, mientras que el antiguo es pacto de letra. Escucha esto. Sino del espíritu. Ahora dice, porque la letra, ¿qué hace la letra? La letra mata. Escucha, si el apóstol se está refiriendo al antiguo pacto y lo llama de la letra, y luego dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, entonces aquí se nos está generando un problema bastante grande. Y el problema es que ¿cómo se le ocurre al apóstol Pablo decir que ese antiguo pacto de Sinaí, escrito con letra, contiene el elemento de la letra que mata? ¿Cómo es que esa letra mata? Y ahora nota lo que dice adelante. Mira esto. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Por favor, si el problema era complicado en el versículo 6, en el versículo 7 se pone dificilísimo. ¿Por qué? Porque él al antiguo pacto, al evento del Sinaí, lo llama ministerio de muerte. Escucha eso, ministerio de muerte. Y luego dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora escucha esto, por favor, atención. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mira cómo lo contrasta. Uno es ministerio de muerte, de letra, letra que mata. El otro es ministerio del Espíritu, Espíritu que vivifica. Y ahora mira lo que dice en el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Escucha, mi querido amigo y hermano, yo quiero pausar mi pantalla y yo quiero que prestes atención a lo que quiero decirte. Mira esto. En 2 de Corintios, capítulo número 3, como acabamos de leerlo, el apóstol le llama al nuevo pacto, fíjate, al nuevo pacto lo llama nuevo pacto, número 1. Número 2, lo llama ministerio del Espíritu. Número 3, lo llama ministerio que vivifica. Número 4, lo llama ministerio de justificación. Pero al antiguo pacto y la referencia al Sinaí es absolutamente clara, porque dice que es el momento en que con letras de fuego fue grabado en tablas de piedra el mandamiento. Eso no aparece en ninguna otra parte de la historia de la Biblia, sino en el Sinaí. El Sinaí es el único lugar, el único evento en la historia de la Biblia en donde se graban letras en tablas de piedra. No hay otro lugar. Entonces nota, la referencia al Sinaí es absolutamente clara. Y si tú sigues leyendo hasta el versículo 18, te das cuenta que la referencia al Sinaí es absolutamente irrefutable. Entonces mira, el ministerio, atención, ya vimos cómo le llama al nuevo pacto. Ahora recuerda, vamos a ver cómo le llama al antiguo, a lo que ocurrió en el Sinaí. Le llama, escucha, ministerio de la letra. Escucha esto, le llama ministerio de letra. Luego dice ministerio cuya letra mata. Escucha esto, letra mata. Luego dice ministerio de muerte. Y luego dice ministerio de condenación. Imagínate lo que esto significa. Escucha esto, mira esto. Si el antiguo pacto es un periodo de tiempo histórico en el cual Dios se relacionó de una forma con los patriarcas y con Israel, que llegó hasta la cruz. Entonces escucha esto. Quiere decir que Dios para con Israel ministró condenación, ministró muerte, ministró una letra que mata, no vivifica. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entender esto para hacerle justicia a la revelación de Dios, a la revelación bíblica? ¿Se dan cuenta los problemas que esto crea? En otras palabras, esto nos estaría hablando de un Dios
que en el Antiguo Testamento, fíjate, un Dios que en el Antiguo Testamento ministraba con muerte, ministraba con condenación, que dio la letra para matar. O sea, esto es una cosa que la imagen de Dios que se retrata en este entendimiento es absolutamente aberrante, es horrible, es espantosa. ¿Te das cuenta? Mira, te voy a decir algo. En la historia del cristianismo hubo un hombre que fue conocido en la historia como el primer apologeta, que quiere decir el primer defensor de la fe cristiana, el primer apologeta de origen griego. Se llamó Justino Mártir. Escribió un libro que se llamaba Diálogo con Trifón. Y en este libro, Justino Mártir dice que en el antiguo pacto, Dios ministraba condenación, Dios ministraba letra que mata, porque es que los judíos por naturaleza tienden a ser olvidadizos. Y por eso Dios les ministraba una letra de muerte para que ellos recordaran. O sea, imagínate eso. O sea, esto quiere decir que el entendimiento del nuevo pacto y del antiguo pacto, que comenzó a gestarse ya en el segundo siglo después de Cristo, gracias a Justino Mártir, esto implica, mis queridos amigos, una absoluta actitud antisemítica en donde Israel es descrito como el pueblo a quien Dios le ministró la condenación, le ministró la muerte, le ministró un ministerio de letra. O sea, una cosa terrible. Entonces, la pregunta es, para nosotros los adventistas, esto es aún más problemático. ¿Ya usted se dio cuenta por qué? Para nosotros los adventistas del séptimo día, este entendimiento del antiguo y del nuevo pacto como dos periodos de tiempo, del antiguo pacto como lo que sucedió en el Sinaí, ¿ok? El antiguo pacto como ese periodo de tiempo, esa dispensación en donde Dios trató con Israel y con los patriarcas hasta la cruz, y el nuevo pacto como otro periodo en la historia del tiempo en donde Dios trata con la humanidad de manera diferente. Ese entendimiento para nosotros los adventistas es aún más problemático. ¿Por qué es aún más problemático? Porque es que usted y yo guardamos los 10 mandamientos. Es que usted y yo decimos que los 10 mandamientos están vigentes. Pero Pablo dice que esa ocasión en donde Dios con su dedo grabó en tablas de piedra su ley se llamó ministerio de muerte, ministerio de condenación, ministerio de letra que mata, no vivifica. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el apóstol le llama a lo que ocurrió en el Sinaí ministerio de muerte, ministerio de condenación? Si lo que ocurrió en el Sinaí fue la recepción de la ley y esa ley trae el sábado. ¿Se dan cuenta lo problemático que es para nosotros ese entendimiento? El entendimiento de los pactos como periodos de tiempo, como periodos diferentes de actuar de Dios en la dispensación, dos dispensaciones distintas. Esto es realmente problemático. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entender el pacto antiguo y el pacto nuevo para hacerle justicia a los textos del apóstol Pablo, que creemos que son inspirados por Dios? ¿Ok? Creemos que son inspirados por Dios, porque otra salida podría ser la salida adoptada por los judíos mesiánicos. La salida adoptada por los judíos mesiánicos es, Pablo es un hereje. Escuchemos a Juan, escuchemos a Lucas, pero no a Pablo, porque Pablo es un hereje. Entonces imagínense, ¿cómo hacemos eso? No podemos seguir ese ejemplo. El ejemplo de los judíos mesiánicos es considerar a Pablo un hereje. Entonces no leemos a Pablo, nos quedamos con Juan, nos quedamos con Mateo, pero no con Pablo. Imagínense, una locura, una absoluta locura. Entonces la pregunta es, si el apóstol Pablo es un hombre, como creemos, inspirado por Dios, usado por el Espíritu Santo, ¿cómo podemos hacerle justicia a la lectura de sus textos para entender el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Cómo se puede entender? Ok, vamos entonces a intentar hacer eso. Vamos a trasladarnos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ok? Epístola del apóstol Pablo. Y vamos a comenzar a leer, por favor, en el versículo número 21.
Gálatas capítulo 4, versículo 21. Ok, vamos a leer. Dice el texto así. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Escuchen esto. ¿No habéis oído la ley? ¿Qué significa esa pregunta? Significa, a ver, queridos amigos y hermanos, ustedes que quieren obedecer la ley y guardar todo lo que la ley contiene y quieren ser gobernados y dirigidos por la ley, ¿ustedes no han oído a la ley misma? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora nota esto. El concepto de Pablo, cuando él dice, no habéis oído la ley, cuando ustedes ven esa pregunta allí, no habéis oído la ley, ahora yo quiero mostrarles que el concepto que el apóstol Pablo tiene de ley incluye también al Génesis. Escucha esto. No habéis oído la ley y ahora él va a citar la ley. En pocas palabras, él va a hacer que tú y yo oigamos la ley. Y cuando él cita a la ley, ¿dónde se encuentra esto? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. La pregunta es, ¿en qué parte de la ley se encuentra Abraham? Entonces, aquí es obvio, es absolutamente claro y obvio que para el apóstol Pablo la palabra ley no solamente es los 10 mandamientos. Aquí es absolutamente obvio y claro que para el apóstol Pablo la palabra ley incluye el Génesis. Y la pregunta es, ¿por qué razón para el apóstol Pablo la palabra ley incluye el Génesis? ¿Por qué incluye el Génesis? Porque para el apóstol Pablo la ley es Torá. Y la palabra hebrea Torá es la palabra técnica que define la composición del profeta Moisés, que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, para el apóstol Pablo, la palabra ley implica desde Génesis hasta Deuteronomio. Y si nos detenemos a estudiar profundamente esto, yo podría mostrarte en la escritura que para el apóstol Pablo la palabra ley también incluye a los profetas y también incluye a los salmos. Así que para el apóstol Pablo la palabra ley es bien amplia, bien abarcante. ¿Ok? Entonces vamos a seguir oyendo la ley. Oigamos la ley. Escucha esto. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Atención con estos 2 hijos. Uno, hijo de la esclava. ¿Cierto? ¿Cómo se llamó ese muchacho? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llamó ese muchacho? Ismael, ¿cierto? Uno, hijo de la esclava. Y el otro, hijo de la libre. ¿Cómo se llamó ese muchacho? Se llamó Isaac, ¿cierto? Muy bien, atención con esto. Ahora mira lo que va a decir aquí. Dice, pero el de la esclava, es decir, el hijo de Agar, nació ¿según qué? ¿Según qué? Según la carne. Escucha esto. El hijo de la esclava nació según la carne. Mas el de la libre nació ¿según qué? Según la promesa. Por la promesa. ¿Y eso significa qué cosa? A ver, ¿cómo se entiende esto? Versículo 29. Escucha esto. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. ¿Se dan cuenta? Así también ahora. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo aquí cuando dice que uno nació de la carne, según la carne, y el otro nació por la promesa? Quiere decir que este embarazo, que este nacimiento de Isaac fue un milagro obrado por el Espíritu Santo que ayudó a Abraham a darle suficiente virilidad, energía, fuerza y vida para concebir en su vejez en un vientre que, de acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 19, estaba muerto. La palabra dice que la matriz de Sara estaba muerta. Romanos 4:19 no dice en el idioma griego que la matriz de Sara estaba estéril, no dice esterilidad.
la palabra que aparece en Romanos 4:9 para describir la condición de la matriz de Sara es la palabra griega necrosis, de donde viene la palabra muerte. La matriz de Sara estaba muerta y el Espíritu Santo la resucitó, la revivió y así permitió por medio del Espíritu, por medio del poder del Dios eterno, que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Y por eso se le llama a ese hijo el hijo de la promesa, el hijo del Espíritu. ¿Ok? Entonces nota esto. Ahora viene la cosa a ponerse bien interesante, pero bien interesante. ¿Por qué se pone interesante la cosa? Versículo número 24. Atención. Lo cual, la pregunta es, a ver, si yo comienzo el versículo 24 diciendo lo cual, ¿a qué cosa estoy haciendo referencia? Pues a los nacimientos. Al nacimiento según la carne y al nacimiento según la promesa. Yo estoy haciendo referencia a los nacimientos. El versículo 24, al decir lo cual es una alegoría, ¿ok? Lo cual es una alegoría, se refiere a que los nacimientos, los dos nacimientos, tanto el nacimiento de Ismael según la carne, como el nacimiento de Isaac según el espíritu, esto es una alegoría. Esto es una alegoría. Entonces, eso es una alegoría. Ahora vamos a ver qué alegoría es, qué representa la alegoría. Ahora dice, pues estas mujeres son los dos, ¿qué cosa? ¿Son los dos qué? Los dos pactos. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Pues estas mujeres son los dos pactos. Escucha. Dice, el uno, este sería el antiguo, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Oh, quiere decir que Agar representa ¿qué pacto? El pacto antiguo que es del monte Sinaí y que engendra hijos según la carne, hijos de esclavitud. ¿Ok? Agar representa el pacto antiguo. Agar representa lo que sucedió en el monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. ¿Ok? Este es Agar. Ahora vamos a ver, y sigue diciendo, escucha, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¡Wow! Tremendo. Ahora mira esto. Si Agar es el antiguo pacto, entonces Sara sería ¿qué cosa? Vamos a ver, dice, escucha, dice así. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que Sara representaría no el monte Sinaí, sino que Sara representaría el monte de Sión celestial, el monte de la ciudad santa, donde está la Jerusalén altísima y celestial. Sara representaría el nuevo pacto que da hijos, no esclavos, sino que engendra hijos libres. Y entonces cita la escritura y dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, esa es Sara, no cabe duda, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, escucha bien, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué quiere decir que somos hijos de la promesa? ¿Qué quiere decir que somos hijos de la promesa? Que somos hijos del Espíritu, somos engendrados por el Espíritu. Y para que te des cuenta, querido amigo y hermano, para que te des cuenta cuán importante era esta noción en el Nuevo Testamento, te voy a citar un versículo que quizás nunca lo has leído de esa manera, pero es exactamente de esta manera que está escrito. Escucha esto. Voy a ir a Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1.
versículo número 11 hasta el versículo número 13. Escucha, lee conmigo esto. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Escucha, versículo 13. Los cuales, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pregunto, ¿a qué se refiere este texto? Precisamente al nacimiento de Ismael. Ismael fue engendrado por la carne, fue engendrado por voluntad de carne, fue engendrado por la sangre de Abraham, fue engendrado de voluntad de Abraham, pero no fue engendrado según la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a parar, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a reflexionar en lo que Gálatas 4 nos enseña. Vamos a reflexionar en lo que Gálatas 4 nos enseña. A ver, si Agar y Sara son los dos pactos, ¿sí o no? ¿Lo dice el texto? Lo dice el texto. Ok, atención con la pregunta. Si Agar y Sara son alegóricamente los dos pactos, te hago una pregunta. Cuando Abraham, cediendo ante la presión del tiempo, desesperándose por la tardanza, Abraham cede a la insinuación de Sara y se acuesta con Agar porque Dios se estaba tardando, número uno. Porque Dios, número dos, parece que no va a cumplir la promesa. Número tres, porque a Dios se le está pasando el tren. A Dios se le está pasando el tiempo de la virilidad de Abraham. Abraham ya no puede tener hijos porque está llegando su vejez. Así que a Dios se le está pasando el tiempo de obrar, el tiempo de operar. Y entonces, como parece que Dios no va a cumplir la promesa, Abraham accede a la petición de Sara y se acuesta con Agar. Te hago una pregunta. ¿Abraham está viviendo el pacto antiguo cuando actúa de esa manera? Abraham está probando, viviendo, experimentando, desarrollando su experiencia y relación con Dios según los términos del pacto antiguo. Abraham está en el pacto antiguo, cuando está acostándose con Agar, cuando está descuidando el poder de la promesa de Dios, cuando no le cree a Dios, cuando no le cree a Dios, sino que le cree a los sentidos, cuando le cree a las circunstancias, cuando le cree a todo menos a la palabra del Dios eterno, Abraham está en el pacto antiguo, está actuando conforme al pacto antiguo. Pero, escucha, cuando Abraham aguarda, cuando Abraham cree, cuando Abraham, según Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante, cuando Abraham no se debilita en la fe, sino que cree en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, en el creador de los cielos, en el Dios que puede resucitar a los muertos, y espera, y aguarda, y cree, y le nace el hijo de la promesa. Gracias a Sara. Gracias al poder de Dios que resucitó la matriz de Sara. Y cuando Dios visita a Sara, cuando Dios le da fuerza y virilidad, y el cuerpo que estaba como muerto y la matriz que estaba muerta resucitan y por el Espíritu pueden tener un hijo, entonces Abraham está viviendo ¿qué pacto? El nuevo. Abraham está en el nuevo pacto. Abraham está aguardando, relacionándose con Dios conforme a los términos del nuevo pacto. Pregunta. Y esta pregunta es decisiva. Esta pregunta es concluyente. Es una pregunta fundamental. Escucha la pregunta. Entonces, si Abraham es un hombre de aproximadamente unos 120 años de duración,
Si Abraham es un hombre que vive solamente un periodo de tiempo limitado. Escucha bien, si Abraham es un hombre de carne y hueso que vive en la historia del mundo solamente alrededor de los 100 y algo de años, te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que este hombre pueda haber vivido y experimentado los dos pactos en un solo, único y limitado periodo de la historia humana? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que este hombre, viviendo en el tiempo de los patriarcas, pudo experimentar las bendiciones y promesas del nuevo pacto, pero también pudo experimentar las bendiciones, o diríamos maldiciones, del antiguo pacto? ¿Cómo es posible? Oh, y aquí está el aporte del apóstol Pablo. Aquí está el aporte de Pablo. Escucha bien, escucha bien. Para el apóstol Pablo, iluminado, guiado por el Espíritu Santo, el antiguo y el nuevo pacto no son, en esencia, períodos de tiempo, dispensaciones históricas, períodos temporales. Para el apóstol Pablo, el antiguo y nuevo pacto son ¿qué? ¿Qué cosas son entonces? Son dos maneras distintas de relacionarse con la promesa del Dios eterno. Son dos maneras distintas en las cuales tu corazón y el mío responden ante la promesa de Dios que se te da en su palabra. A ver, vamos a traducirlo a Abraham. Vamos a traducirlo a Abraham. Cuando el corazón de Abraham respondió por incredulidad y por incredulidad echó mano de Agar y se acostó con ella, eso es antiguo pacto. ¿Qué cosa es el antiguo pacto? Es una respuesta del corazón ante la promesa de Dios que duda del poder del Creador, duda de su palabra, no le cree a Dios. Y como no le cree, como duda, como está lleno de incredulidad, ¿qué hace? Actúa por medio de la incredulidad para ayudar a Dios. ¿Y qué sería el nuevo pacto? ¿Qué sería el nuevo pacto? El nuevo pacto es la respuesta del corazón que aguarda, que cree, que confía en la promesa y observa a Dios actuar con su poder, haciendo el milagro en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Son dos maneras diferentes de relacionarse con Dios. Dos maneras distintas de relacionarse con Dios. Ok, vamos a traducirlo para que sea rápido de ver. Vamos a traducirlo a la época del apóstol Pablo. Vamos a traducirlo a la época del apóstol Pablo. A ver, ¿qué cosa sería antiguo pacto en la experiencia de las iglesias que ministra el apóstol Pablo? Las iglesias de Gálatas, las iglesias de los Corintos, las iglesias de los Filipenses, las iglesias de los Colosenses. A ver, ¿cuál sería el antiguo pacto en ese tiempo? El antiguo pacto es relacionarse con Dios, relacionarse con su promesa de salvación, creyendo que la promesa de salvación bendita en Cristo por gracia no se puede cumplir a menos que yo ayude a Dios circuncidando. A menos que yo ayude a Dios viviendo para hacer todas las cosas que yo puedo hacer, todas las cosas que yo puedo obrar para que Dios diga, ahora este sí es fiel. Y como es fiel y cumplió todos estos requisitos, yo le voy a dar la promesa de salvación.
Y entonces los creyentes de Judea llegaban a Gálatas y le decían, a ver, ¿quién de ustedes se ha circuncidado? Y los pobres Gálatas se quedaban asombrados y entonces los creyentes de Jerusalén decían, pues a menos que no se circunciden no pueden ser salvos. Pero yo creí, yo recibí el Espíritu, decía uno de los Gálatas, y los hermanos de Judea decían, no es suficiente recibir el Espíritu, tienes que circuncidarte para que puedas ser salvo. ¡Wow! Y entonces aquí viene cómo sería la promesa del nuevo pacto o cómo sería el nuevo pacto en la experiencia del apóstol Pablo, en las iglesias del apóstol Pablo. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Vamos entonces a mirar lo que la Escritura nos enseña, por favor, en 2 de Corintios, donde comenzamos. ¿Ok? 2 de Corintios 3. Vamos a mirar cuál es el punto. A ver, ¿cuál es el punto? Porque aquí se enciende una luz. Aquí se enciende una luz. ¿Y cuál es la luz que se enciende? Que probablemente, si oímos al Espíritu Santo hablándonos por medio de Pablo, podamos aprender a relacionarnos con la promesa de salvación de Dios y con su ley. ¿Te das cuenta? Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo señala. 2 de Corintios, capítulo número 3. Vamos allá, por favor. 2 de Corintios, capítulo número 3. Y vamos a continuar la lectura donde nosotros la dejamos. ¿Dónde dejamos la lectura? Versículo número 9. Versículo número 9. Atención. Dice así. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. A ver, ¿cómo es que el Sinaí fue un ministerio de condenación? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nosotros podemos entender que lo que ocurrió en el Sinaí, cuando Dios pronunció los 10 mandamientos y entregó la ley, cómo podemos entender que eso sea un ministerio de condenación? ¿Cómo podemos entender eso? Oh, queridos amigos, de acuerdo con el apóstol Pablo, escucha esto, de acuerdo con el apóstol Pablo, en el libro o la epístola de los Gálatas, vamos a buscarla rápidamente, Gálatas capítulo número 3, versículo 19, mira qué es lo que hace y para qué fue entregada de manera explícita, de manera revelada, escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra, la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Escucha. Gálatas capítulo número 3, versículo 19. Escucha lo que dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Ah, la respuesta del apóstol. Fue añadida. Esa palabra añadida en realidad no quiere decir que fue sumada. En realidad no quiere decir que no existía antes. Cuando dice añadida, quiere decir que fue explicitada. Fue revelada absolutamente explícita y clara. La ley que antes existía en las mentes y corazones de los hombres, mostrando Dios la obra de la ley escrita en todos los seres humanos, dándoles conciencia moral cuyos razonamientos los defiendan o los acusen en el día del juicio, según Romanos capítulo número 2, esa ley que existía con una obra escrita en conciencia y corazón en cada ser humano que nace sobre la faz de la tierra, esa ley fue explicitada, fue revelada de manera explícita. ¿A causa de qué? ¿Qué dice el texto? A causa de las transgresiones. ¿Para qué? Para que ahora, escucha bien, Moisés, que anteriormente había matado al trabajador o al militar egipcio cuando estaba golpeando al israelita, ahora Moisés, que había sentido que había hecho mal, que había transgredido la ley cuya obra estaba escrita en su mente y conciencia, ahora Moisés escuchara la voz de Dios decir, no matarás, para que ahora Moisés supiera y reconociera que eso que había cometido
Ese pecado era horrendo, espantoso y terrible delante del Dios vivo. En otras palabras, el pecado que Moisés había cometido se convirtió en una condenación explícita, revelada de parte de Dios para él. Y delante del Sinaí, Moisés vio su pecado desenmascarado, horriblemente presentado, y comprendió la pecaminosidad de su acto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué es un ministerio de condenación? Cuando leemos Romanos capítulo número 5, te voy a dar este dato. No lo vamos a poder ahondar en detalle, pero te voy a dejar este dato. Escucha, Romanos capítulo número 5, versículos 13, versículos 14, versículo 19, versículos 20 y 21. Romanos 5 nos dice que la ley que ya señalaba que el pecado existía, esta ley fue dada para que el pecado que ya existía en el mundo se presentara con toda su fuerza, en toda su pecaminosidad, hasta el punto de que Romanos 7, versículo 13 nos dice que la ley fue dada para que el pecado se mostrase terriblemente pecaminoso. ¿Te das cuenta? La ley, lo que Dios hizo en el Sinaí, fue mostrar la pecaminosidad del pecado, fue mostrar lo terrible que es el pecado, para que el pueblo se sorprendiera y dijera, este pecado que la ley nos está revelando, ya lo hemos cometido. En otras palabras, para que el pueblo quedara condenado delante de Dios y el pueblo reconociera su pecaminosidad y el pueblo reconociera que delante de este Dios santo necesita más que promesas humanas de obediencia. Necesita poder del cielo, necesita poder de lo alto para poder obedecer. Voy a compartir una cita contigo, por favor, que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes. Perdón, Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. Atención. Patriarcas y Profetas, página 341, capítulo número 32, que se llama La Ley y los dos pactos. Escucha esto. Mira lo que se nos dice acerca del propósito del Sinaí. Escucha esto. Vamos a comenzar a leer desde acá para tener un mejor contexto. Leemos. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Una pregunta, ¿para qué el Mar Rojo? ¿Para qué fue ese evento? Para que la humanidad allí, la humanidad de Israel, temblara, para que Israel dijera, si Dios no nos saca de aquí, estamos muertos, para que Israel clamara por la ayuda divina. Y entonces fueron librados. Escucha esto. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron, escucha, confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal, como su libertador de la esclavitud egipcia. Ahora quiere librarlos del pecado. Ahora quiere librarlos de la esclavitud del pecado, del vicio, del mal. Escucha. Y ahora les va a dar la ley para librarlos de la esclavitud. Pero mira lo que necesitaban aprender. Escucha esto. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Escucha esto. ¿Cuál es esta verdad? Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. Ellos pensaban que este Dios era como los dioses egipcios. Escucha, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. Tampoco tenían un concepto verdadero de ¿qué? De la extrema pecaminosidad de su propio corazón.
Tampoco tenían un concepto verdadero de qué más, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios. Y tampoco tenían un concepto verdadero de qué, de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Oh, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con los israelitas? Cuando escucharon la ley de Dios, Éxodo capítulo 19, versículo 8, Éxodo 24, versículo 7, cuando escucharon la ley de Dios, ¿qué dijeron? Todo esto haremos y obedeceremos. ¿O sí? Unas semanas más tarde, todo el pueblo que había prometido se arrodilló delante de un becerro de oro en idolatría. ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, escucha. El Sinaí es como un mar rojo espiritual. La misma lección de dependencia, de humildad, de ayuda divina que el mar rojo quería enseñarles, se los quería enseñar el Sinaí. El Sinaí es como un mar rojo espiritual a donde Dios los lleva para que ellos comprendieran la necesidad de ayuda divina para obedecer al Dios santo del cielo. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo llama al Sinaí ministerio de condenación, porque cuando Dios les reveló la ley, te hago una pregunta. Vamos a comenzar con el primer mandamiento. Primer mandamiento. A ver, comienza Dios hablando y dice: yo soy el Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ustedes creen que algunos de esos que escucharon eso se habían postrado delante de los dioses egipcios ya? ¡Claro! Claro que se habían postrado anteriormente delante de los dioses egipcios. Si no, ¿por qué razón se postraron tan fácil delante de un becerro de oro? ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados a eso. Entonces la pregunta es, a ver, si el primer mandamiento revela que ya yo lo he quebrantado, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es mi condición? Mi condición es de muerte. Mi condición es de condenación. ¿Te das cuenta? En otras palabras, cuando la ley llegó, ya ellos habían pecado. La ley llegó para enseñarles que por sí mismos estaban muertos y que si estaban oyendo esa ley, era por Cristo que les daba de su misericordia, de su gracia, de su poder, para tenerlos con vida. La ley llegó para enseñarles la profunda necesidad de un Salvador y de ayuda de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ya se los dije. El pueblo promete apresuradamente y el pueblo se cree en la capacidad, en la disposición y en el poder de hacer un trato, un acuerdo, un pacto con Dios. El pueblo se situó a sí mismo en lugar de un pactante. El pueblo se consideró a sí mismo como un pactante. ¿Te das cuenta? Entonces, el pacto antiguo es el pacto concertado entre Dios y ¿quién? Y el pueblo. Y te hago una pregunta. ¿Este pacto cuánto duró? Este pacto se rompió cuando el pueblo se postró en idolatría ante el becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés con las primeras tablas? Las quebró porque el pacto se rompió. ¿Te das cuenta? Oh. Pero después de este rompimiento, Dios le dice a Moisés: Moisés, sube de nuevo a la montaña y ahora te voy a dar unas nuevas tablas. Te hago una pregunta. ¿El pueblo volvió a prometer obediencia? Ya no prometió más. ¿Y cuál es la lección que Dios quiso enseñarle a Moisés cuando lo llamó para recibir las nuevas tablas? ¿Cuál es la lección que Dios le mostró a Moisés? ¿Cuál es la lección que Dios quería que Moisés llevara al bajar de la montaña? ¿Cuál es la lección? Cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley, ¿sabes lo que hizo Dios con Moisés? Dios le mostró
su gloria. Dios le mostró su carácter. Dios le mostró sus espaldas. Dios le mostró su gloria. ¿Y sabes lo que ocurrió con Moisés? Cuando contempló la gloria de Dios, bajó con el rostro brillante, reflejando esa gloria. Ah, pero el pueblo de Israel no tomó la lección. El pueblo de Israel no se fijó en la gloria que había detrás del velo, sino que el pueblo no pudo contemplar la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés, y Moisés tuvo que poner un velo. ¿Y cuál es la lección para nosotros? Oh, vamos a ver cuál es la lección para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Mira lo que nos dice esta preciosísima lección para nosotros. Escucha esto. Escucha esto. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo: nosotros, los apóstoles, no predicamos el evangelio como Moisés, que ponía velo. No, nuestro evangelio es sin velo, de cara descubierta. ¿Para qué? Oh, para lo siguiente, versículo 17 y versículo 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, escucha bien, por amor al cielo, escucha bien este texto, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, ¿te das cuenta? No hay velo. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Oh, ¿dónde vemos esa gloria? ¿Dónde vemos esa gloria descubierta como en un espejo? ¿Dónde la vemos? Mira dónde la vemos. Mira dónde la vemos, por favor. Versículo número 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Oh, ¿dónde vemos la gloria? Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. ¿Dónde vemos la gloria de Dios que Moisés contempló en el monte? ¿Dónde la vemos? La vemos en el rostro de Cristo. Contemplando a Cristo, contemplamos la gloria de Dios. ¿Y qué ocurre? Oh, mira lo que ocurre cuando contemplas la gloria de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Moisés contempló la gloria de Dios? Moisés tuvo el rostro brillante con la misma gloria. Mira lo que ocurre contigo y conmigo cuando contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? A la misma imagen de aquel que contemplamos, a la imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Aquí está el punto. Aquí está la clave. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la clave? El punto es, la clave es, escucha bien, si tú anhelas, si tú quieres llegar a cumplir lo que la ley del Dios eterno reveló en el Sinaí,
Si tú quieres llegar a obedecer esa bendita ley, no necesitas enfocarte, concentrarte en la ley. Necesitas concentrarte, enfocarte, captar, contemplar la gloria de Dios en Cristo para que tú crezcas a esa semejanza y guardes la ley por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando tú contemplas a Cristo, cuando tú meditas en Cristo, cuando tú tienes comunión con Cristo, cuando tú contemplas la belleza de su santidad, cuando tú contemplas la perfección de su carácter, cuando tú permites que la imaginación se espacie en la vida de Cristo y llenas tu mente de Cristo, ¿sabes lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios te hace obediente a esa ley. El Espíritu de Dios amolda a los preceptos de esa ley. El Espíritu de Dios transforma tu corazón a los preceptos de esa ley. Y la ley llega a ser vivida en tu vida por medio de Cristo, por medio de su poder, por medio de la contemplación de Cristo. Pero cuando tú te enfocas en la ley y cuando tu vida está enfocada en tengo que obedecer, tengo que esforzarme, tengo que obedecer, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, entonces Cristo todavía está velado para ti. Y la ley queda grabada en tablas de piedra, no en el corazón. Pero cuando te enfocas en Cristo, cuando meditas en Cristo, cuando le dices a Cristo, Cristo, haz mi corazón obediente. Cristo, regálame tu poder para obedecer. Cristo, vive tu vida en mí para yo ser obediente. Entonces Cristo amolda tu corazón al suyo. Y cuando Cristo amolda tu corazón al suyo, allí tu corazón obedece la ley. Guardas la ley, porque su justicia se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de la ley. ¿Te das cuenta? Pero esto ocurre solo por Cristo, solo por medio de su poder. Por eso tienes que mirarlo, por eso tienes que estudiarlo, por eso tienes que contemplar a Cristo, tienes que tener a Cristo en tu mente. Y cuando Cristo ocupe tu mente, tu corazón será hecho obediente. Esa, mis queridos hermanos, es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Y yo anhelo haber sido suficientemente claro. Anhelo haber sido suficientemente claro. Y esperamos en el nombre del Señor que esto sea para su crecimiento, para su edificación. Y que usted hoy diga, oh Señor, dame a Cristo, déjame contemplarlo. Yo quiero verlo, quiero llenar mi mente de Cristo para que tu corazón se haga obediente a toda la ley de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermoso, bendito tema. Gracias al Señor por tan buenas noticias. Cada vez me convenzo más que el Evangelio son muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Bien. Si gusta, hermano Pino, cierre esta sección con oración para pasar a las preguntas que tenemos en esta oportunidad. Bien, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno. Señor, nosotros queremos creerte, Padre. Queremos esperar en ti. Queremos vivir como hijos de la promesa. Y por tanto queremos observar cómo por medio de Cristo amoldas nuestro corazón al tuyo, Señor, a los eternos preceptos de tu ley. Haz eso en nosotros, Padre, porque no hay fuerza en nosotros para guardar esa ley bendita, a menos que tú nos des a Cristo, Señor, y hagas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Aquí estamos, Señor. No hay orgullo, Padre, porque reconocemos nuestra absoluta incapacidad. No podemos tan siquiera guardar una sola letra de esa bendita y eterna ley. Por nosotros mismos, con nuestras fuerzas es imposible. Pero creemos que nos has dado a Cristo para hacernos obedientes. Creemos que nos has regalado a Cristo para transformarnos.
Anhelamos vivir esa transformación. Anhelamos vivir de Cristo y su justicia y observar cómo, Señor, la ley llega a ser cumplida en nosotros. Anhelamos ese momento, Señor. Anhelamos verlo. Y mientras lo veamos, seguimos esperando y aguardando en la fe de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano Fino, mientras usted bebe un poquito para refrescar un poco, ¿cierto? Allí la garganta, la boca. Vamos a proyectar las dos preguntas que tenemos en esta oportunidad. ¿Se ven, cierto? Sí, ahí se ven. Perfecto. Pregunta número 1. Usted el día de ayer habló del tema del pecado desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? La pregunta 1 es esta. Dice, si el pecado funciona en el plano de las decisiones, de la voluntad, ¿cómo debe ser entendido el Salmo 51, versículo 5? Que es, digamos, el argumento clásico para sostener de que somos pecadores por naturaleza. Ok, permítanme dar una respuesta muy corta, pero permítanme decirles que la Biblia solamente cita una sola vez el Salmo 51 en todo el Nuevo Testamento. Es decir, en todo el Nuevo Testamento el Salmo 51 es citado una sola y única vez. Y esa cita aparece en Romanos 3:4. Pero no cita el versículo 5, cita el 4. Es decir, Romanos 3 cita Salmo 51, versículo 4, que dice algo como esto: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces, mira, si tú haces un análisis de Romanos capítulo número 3, versículos 1 hasta el versículo número 8 y 9, te vas a dar cuenta que la razón por la que el apóstol Pablo cita el Salmo 51 es para mostrarnos que Dios, que no tuvo ni tiene nada que ver de responsabilidad en el pecado, en la historia del pecado, en tu pecado y el mío, Dios puede juzgar al mundo precisamente porque este Dios no ha tenido nada que ver con la historia del pecado. En pocas palabras, a ver, según el Salmo 51, ¿qué es o cómo se debe leer el Salmo 51 según el texto hebreo? ¿Sabes que el texto hebreo, el Salmo 51, texto hebreo, contiene las palabras en el idioma hebreo, en todas las traducciones encontradas en hebreo? El Salmo 51 contiene un sobrescrito que es parte del texto original, y este sobrescrito dice así. Voy a leerlo rápidamente. Salmo 51, voy a proyectarlo en pantalla para que tú puedas verlo. Aquí está, mira, Salmo 51, voy a proyectar para que tú veas cómo el texto hebreo resume y recomienda leer el texto. Mira esto. Esto que está aquí negrita, ¿ustedes ven mi pantalla resaltada? ¿Sí? Esto que está aquí en negrita resaltado, esto es un subtítulo agregado, no pertenece al texto hebreo original. Pero esto que está aquí, esto pertenece al texto hebreo original. Esto es parte del texto hebreo, ese sobrescrito. Y el texto en el hebreo dice al músico principal, Salmo de David, escucha, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ok, te hago una pregunta. ¿Qué pecado fue ese? ¿De qué pecado entonces se va a arrepentir David en el Salmo 51? ¿De qué pecado se va a arrepentir? De haber programado, planificado la muerte de Urías. ¿Para qué?
para él vindicar su nombre, para él quedar bien, para él salvar su reputación, ¿cierto? Ok, ahora mira esto, escucha esto. La teología agustiniana, la teología de Agustín dice que Dios, escucha, que Dios es el responsable de no otorgar gracia suficiente a los infieles para que pequen y se confirme la presencia de Dios que los destinó a perdición. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué Dios hace eso? Dios hace eso para vindicar y exaltar su justicia en nuestra infidelidad. Ah, aquí hay un problema. En la teología agustiniana, el pecado tiene una función. Y la función del pecado es resaltar la justicia de Dios. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo niega en Romanos 3. Pablo dice en Romanos 3, si mi infidelidad, si nuestra mentira, si mi mentira y mi infidelidad hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto que castiga? Pablo dice, en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y allí cita el Salmo 51, versículo 4. Pero lo cita precisamente para decirnos que la razón por la que Dios puede juzgar el mundo es porque Dios considera que no hay excusa para el pecado, que no hay razón para el pecado. A ver, si el Salmo 51 nos dijera que la naturaleza humana es la causa y razón de nuestro pecado, de la comisión de nuestros pecados, entonces ¿quién sería el responsable? El que permitió la degradación en la naturaleza humana. El que permitió la degradación de la naturaleza es el responsable de mi pecado. Pero entonces, si Dios, que permitió la degradación de mi naturaleza, es el responsable del pecado, ¿cómo me puede juzgar por cometer pecado? Pablo dice, Dios es veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que venzas cuando fueres juzgado en tus palabras, perdón, para que seas justificado en tus palabras y vences cuando fueres juzgado. Porque de lo contrario, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Te das cuenta? En otras palabras, la razón por la que Dios puede castigar el pecado en todo ser humano es porque Dios considera que el pecado no tiene excusa. Pero si la naturaleza humana es la excusa del pecado o es la razón del pecado, entonces ¿cómo Dios juzgaría al mundo? ¿Cómo Dios va a juzgar al mundo? Ok, esa es la respuesta teológica. Esta es la respuesta teológica. Ahora viene la respuesta más rápida. La respuesta más rápida y más sencilla. ¿Tú recuerdas cuando el profeta Samuel fue a buscar al rey David? Fue a buscar al ungido que Dios le había mostrado, al ungido que Dios le había señalado. ¿Te recuerdas? Él llega a la casa de Isaí, que era el padre de David, y le dice a Isaí, Isaí, muéstrame a tus hijos, porque yo vengo a buscar al ungido de Dios. Muéstrame a tus hijos. Y Isaí saca a los hijos. Te hago una pregunta. ¿Por qué no sacó a David? Probablemente Isaí se avergonzaba de David. ¿Sabes por qué? Porque probablemente lo que David dice en el Salmo 51 es que su madre lo concibió en pecado. Probablemente su mamá lo tuvo de manera misteriosa, extraña, oculta, no ortodoxa. Probablemente Isaí no consideraba a David un hijo del cual se enorgulleciera. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón probablemente David no desfiló entre los hijos de Isaí. No desfiló. Y Dios le dijo a Samuel, ninguno de esos es. Yo me he buscado uno que es absolutamente conforme a mi corazón, pero totalmente contrario a las apariencias humanas. Entonces, eso quiere decir que cuando David dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, probablemente David no está hablando de él. Probablemente está hablando de su mamá y algo que su mamá hizo para concebirlo. Cuidado con aplicar esa experiencia a toda la humanidad para decir, yo he nacido en pecado. Eso no es bíblico. Eso no aparece en el texto.
Muy bien, gracias, mi hermano. ¿Y le damos con la siguiente pregunta o dejamos ahí? Usted me dice. Láncela y yo la respondo en 2 minutos, en el nombre del Señor. Ya, ok. Ahí está, dice, según el concepto de pecado al cual se adhiera, ¿qué alcances prácticos tiene para nosotros la naturaleza humana que adoptó Jesús en la encarnación? Ok, bien, muy bien. Hay un teólogo anglicano, que se llamó Henry Melville. ¿Ok? Probablemente le suene conocido a algunos. Sí, Henry Melville es un teólogo anglicano. Entonces, Henry Melville escribió un libro acerca de la humanidad de Jesús y Henry Melville dijo esto. Henry Melville dijo que en el momento en el que el Espíritu de Dios concibió a Jesucristo en el vientre de María, el Espíritu de Dios se entrometió, intercedió en la ley de la herencia por medio de un milagro o una intervención milagrosa, para que por medio de esa intervención en la ley de la herencia, lo que fuese concebido según la divinidad, pero sin la ley de la herencia de María. Ok, yo les voy a hacer una pregunta. Si usted logra conseguir ese milagro en la Biblia, usted me llama, así sea a las 3, 4 de la mañana, y yo le voy a atender el teléfono y yo le digo, consiguió el milagro de Melville, y usted me va a decir y usted me va a instruir y yo voy a decir, oh, aquí está el milagro de Melville. Mira, eso no aparece en la Biblia. La Biblia no habla de nada de eso. ¿Cómo se llama eso? Se llama especulación filosófica de la más pura y noble realeza griega. Eso es pura filosofía griega. Eso no tiene nada de Biblia. Nada. Henry Melville sencillamente está inventando, especulando en su mente algo que la Biblia no menciona. La Biblia no habla nada de eso. Entonces, ¿por qué Henry Melville tuvo que hacer eso? ¿Por qué Henry Melville inventó eso? Henry Melville inventó eso porque Henry Melville cree, como anglicano, que la naturaleza humana es pecado. Y como la naturaleza humana es pecado, pues él se inventó este milagro para sencillamente sacar a Cristo de la naturaleza humana, porque si no, Cristo sería pecador, y entonces así mantener a Cristo exento de una parte de la naturaleza humana. Llámese la ley de la herencia. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Si cuando usted abre el Nuevo Testamento y usted lee las referencias que hablan de la humanidad de Cristo, si usted es capaz de introducir en estas referencias la ley o el milagro de Henry Melville, yo lo felicito, pero yo no he sido capaz. Yo no logro ver eso. No logro ver eso en el Nuevo Testamento. No logro ver en las referencias a la humanidad de Cristo una forma que pueda hacer armonía entre un texto griego que dice que Cristo fue conforme a todas las cosas hecho semejante a los hombres, y la palabra griega la frase griega es absolutamente clara, dice catapanta, conforme a todas las cosas hecho semejante. Entonces la pregunta es, si usted logra ver la ley de Melville o el milagro de Melville allí, yo digo, bueno, ok, está bien, yo los respeto, pero yo no logro ver el milagro de Melville allí. Eso podría ser una respuesta sugerente, una respuesta respetuosa, pero creo que no es posible encontrar eso en el Nuevo Testamento. Perfecto. Queda pendiente las implicancias que tendría eso en la vida cristiana. ¿Ya? Vamos a tener esa pregunta para mañana. ¿Te parece? Sí, que por cierto fue lo que yo intenté hacer el día de ayer. Todas Ya. las implicaciones en materia de salvación son abundantes. Perfecto. La Biblia dice que es poderoso para socorrernos a los que somos tentados, ¿cierto? Perfecto, pues, atención. Bien, agradecemos a nuestro hermano Ospino y vamos ya para ir finalizando, entrando en tierra derecha, ¿cierto? De acuerdo a la jerga de la épica, ¿cierto? Vamos a cantar el canto lema, Señor, yo quiero conocer.
Cristi, ¿nos escribe en oración, por favor? Vamos a orar. Padre bendito y bueno, Señor, en el nombre de Cristo, queremos solicitar tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu pueda conducir nuestro estudio individual, personal, uno a uno con tu palabra, Señor. De manera que al abrir tu palabra, Padre, y tratar de ver o de comprobar todas estas cosas, tu Espíritu esté allí cerca del corazón y de la mente para traer luz, para traer paz, para traer amor, Señor. De manera que tu palabra se transforme en alimento. Tu palabra sea vida, Señor, para nosotros. Queremos, Padre Celestial, contemplar a Cristo por medio de tu palabra. Mirarle y ser transformados de gloria en gloria, Señor. Es nuestro anhelo, Padre, sabiendo que por nosotros mismos no podemos, Señor, lograrlo. Es nuestro anhelo tener a Cristo, gozarnos de su presencia y ser ayudados por su divino poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un grandísimo placer. Un abrazo, saludos, bendiciones.